metafísica es una de las ramas de la filosofía. Y recuerden que la definimos así, es la rama de la filosofía que estudia el ser y sus manifestaciones. Cuando hablamos de físico y metafísico, estamos hablando, por ejemplo, de cosas, ambas competen al hombre, pero ¿qué es la física? Lo que es físico es todo aquello que nosotros podamos abordar por los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. A eso se le llama también concreto, realidad concreta. Pero hay un tipo de cosas que forman parte de nosotros que no son abordables por los sentidos. No podemos llegar a ella a través de los sentidos, como es el caso de los sentimientos, como es el caso de la fe, que es el caso de la esperanza. Todo eso son presupuestos de carácter metafísicos, porque para abordarlo es a través del pensamiento. El único ser metafísico es el ser humano, porque es el único que piensa. También debemos saber que la metafísica trata de aquellos problemas que van más allá de las cosas, por ejemplo, como es el gusto por la comida, todo eso es metafísico. El gusto por el arte, todo eso es metafísico. Entonces, por esa razón decimos que el hombre es el único ser metafísico, porque es el único que piensa. También deben recordar que lo tratamos en clase, que nosotros por defecto somos el único ser egoísta. ¿Por qué somos el único ser egoísta? Porque no podemos hablar de algo sin pensar primero en nosotros. Por defecto, nosotros reflexionamos el mundo desde nuestro punto, desde nuestra propia existencia, desde nuestra propia realidad. Entonces, todo eso es de interés para la metafísica. Dentro de la metafísica hay un tema que está el ser. El ser, lo explicamos así, es todo aquello que puede ser pensado y o explicado. Lo dije así, recordarán en clase. Un ejemplo de esto. Esto es un ser, porque lo puedo pensar, lo puedo explicar. Si tengo este mouse, es un ser. Todo lo que yo pueda pensar y enfocar mi atención sobre eso y pensarlo y a la vez explicarlo una a la vez, eso es un ser. Entonces, yo soy un ser. La computadora es un ser. Pero ese ser que nosotros somos depende de qué tipo de ser. Hay ser físico y hay ser metafísico. Ser físico soy yo. La taza es un ser físico. Pero también soy un ser metafísico porque tengo cualidades que ningún otro animal o la taza puede hacer. Entonces, también un ser metafísico es una imaginación que yo digamos que tengo una persona aquí detrás y me la estoy imaginando, es un ser metafísico. ¿Por qué? Porque la puedo abordar a través de mi pensamiento. Entonces, todo lo que yo pueda pensar o explicar es un ser. Recuerden que también llamamos al término ser, le llamamos o tenemos otro nombre como es el tema de cosa, ente, es lo mismo. Entonces de ahí viene que a la metafísica también, en el caso de ente, se le llame ontología, porque estudia la existencia o la realidad del ente. Entonces, esto, la taza es un ser, o sea, un ente, una cosa. Yo soy una cosa, pero cosa pensante. Lo que pasa, recuerden que le dije que con el tiempo el término cosa ha sido degradado y ha sido mal visto como tal, pero en el sentido cosa es un término que se usa para designar a todo lo que puede ser pensado, explicado, o sea, sigo hablando del ser. ¿Qué otra cosa tenemos para que ustedes deben recordar de este curso que no quiero que lo olviden? Ya después de que nosotros como ser pensante ya sabemos que pensamos, entonces entramos a la producción del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Decimos que el conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto. Y la ciencia, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento se llama gnoseología o teoría del conocimiento. O sea,
teoría del conocimiento o gnoseología. Así se le llama a la rama que estudia, de la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. El conocimiento se constituye cuando un sujeto y un objeto entran en contacto. Siempre el sujeto va a ser el ser humano porque es el único que piensa. Y el objeto va a ser siempre todo aquello que el sujeto pose su atención. El objeto será siempre todo aquello que pose su atención. Repito, sujeto es el ente pensante, el ser humano. Objeto es todo aquello que llame la atención del sujeto, aquello que el sujeto piense. Yo soy el sujeto, veo la taza, entonces la taza constituye un objeto. Tengo una comezón aquí, me preocupa, entonces esa comezón se convierte en un objeto. Entonces, objeto es todo lo que llama la atención de ese sujeto. Sujeto, recuerden, es el ente pensante, yo. Ahora bien, de ahí viene el término objeto de pasión. ¿Por qué? Porque llama la atención al sujeto desde el punto de vista de la pasión. Objeto de inspiración, porque la cosa que está ahí llama al sujeto la atención desde el punto de vista de la inspiración, lo inspira. Entonces, quiere decir que yo como sujeto, si poso una atención sobre esto, entonces esto se constituye en un objeto. Esto llamó mi atención un objeto, pero una persona que llame mi atención por cualquier razón que sea por lástima o sea por inspiración, entonces esa persona se constituye en un objeto para mí. Lo mismo pasa con el término objeto, que a veces solemos deplorar el término objeto y lo llamamos, y viene como una palabra como de peyorativo, un término peyorativo. No, no es así. Desde el punto de vista de la filosofía, objeto es todo aquello que llama la atención del sujeto. Puede ser persona, animal o cosa, lo que sea, un dolor o un temblor de tierra. Si llamó la atención del sujeto, entonces eso pasa a ser un objeto. Entonces, cualquier cosa con la que el sujeto entre en contacto se constituye en un objeto. Entonces, la relación entre ese ente pensante, sujeto, y el ente pensado, objeto, entonces se le llama conocimiento. Bien, entonces, este conocimiento del que estamos hablando es un conocimiento rutinario, ordinario. Se va a dar de manera espontánea, accidental, porque nosotros siempre estamos pensando, nosotros siempre estamos en contacto con las cosas. Entonces siempre va a haber conocimiento. O sea, ese conocimiento del que estamos hablando es un conocimiento dinámico y es incluso hasta accidental. Yo no sabía qué era esto hasta que no existía. Bueno, para mí esa bocina no existía, pero cuando fui a la tienda, la vi, la observé, entonces ya ahí hubo un conocimiento que me aportó este objeto. Ahora bien, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Cómo puede ser conocimiento? El conocimiento puede ser de dos vías. Puede ser objetivo o subjetivo. El conocimiento subjetivo es aquel que depende cuando la relación o la información depende del sujeto. Por eso se llama subjetivo, porque depende del sujeto. Pero objetivo es cuando depende del objeto. Ejemplo, la información que me da esta bocina depende de ella. El color, la forma, la textura. Si esta bocina la mando a cualquier parte del mundo, la información va a estar en ella porque siempre va a estar en el objeto, al menos que la destruyan, claro está. Pero es la información que el objeto tiene, las cualidades del objeto son informaciones. Y si yo digo que es blanco, entonces tengo problema porque el objeto me dice que es negra. Entonces, ese tipo de conocimiento es objetivo porque no depende de él, no depende de mí, sino que depende exclusivamente de él. Es la característica cuando nosotros estamos hablando de conocimiento objetivo. Ahora, el conocimiento subjetivo es aquel que depende estrictamente del sujeto. Por ejemplo, vuelvo con la bocina. Me gusta, eso es subjetivo porque depende de mí. No me gusta, eso es subjetivo, depende de mí.
la taza que tengo acá, eso es subjetivo. Me gusta. Bueno, eso es subjetivo. Pero sin embargo, la taza tiene cualidades que le son propias. La forma, el color, la forma de adentro, ¿ves? Que está su cita de café, está bebiendo café, todo eso. Entonces, todo eso, si la mando así con ese cuestión de café y la mando a Japón, la mando a China, a cualquier parte, me va a dar la misma información. Entonces, eso es objetivo, porque depende de ella. Pero cuando yo digo me gusta, no me gusta, qué feo, entonces eso es subjetivo. Objetivo es que depende de ella. Subjetivo es que depende de mí como sujeto. Por lo tanto, entonces veremos luego, más para adelante, que la belleza es subjetiva, porque la belleza no depende del objeto. El objeto no es ni feo ni bonito. El sujeto le atribuye cualidades al objeto, porque recuerden que el objeto está para ser determinado por el sujeto. El sujeto determina el objeto. Ahora bien, ese conocimiento objetivo va a dar paso a otro tipo de conocimiento y a una rama de la filosofía que se va a interesar por ella, que se llama epistemología. La epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento en su aspecto científico. La ontología analiza el conocimiento en su forma natural, o sea,